Bueno, hoy nuevamente dentro de este ciclo en el que estamos de restauración, pues hoy tenemos a los santos Pedro y Pablo de la parroquia de San Juan Bautista La Verdad, ¿no? Agradecerle como siempre a nuestros participantes, que además repito, de la vez anterior. Y bueno, yo estoy convencido que de aquí vamos a salir medio químicos, porque si hay algo que me ha sorprendido yo cuando hemos estado hablando de esto, yo siempre lo he dicho y digo, qué barbaridad, ¿no? La verdad que se queda asombrado la suerte que tiene uno de estar aquí para aprender las cosas que aprende. Es decir, que si uno no estuviera aquí formando parte de la entidad, pues jamás me enteraría de las cosas, de cómo se hacen y de cómo se vuelven a la vida, porque al fin y al cabo volver hacia la vida a todo este tipo de obras, ¿no? Y yo sin más, si les parece, comenzamos y nos ilustran con una nueva obra. Perfecto, en este caso son dos. En este caso son dos. O sea que vamos a ver qué tal, si la aceptación es doble. Y bueno, traigo también en esta ocasión a don Germán Francisco Rodríguez Cabrera, que me va a completar mi intervención con una semblanza, una revisión de la obra del autor a la que atribuimos este ciclo iconográfico de los santos Pedro y Pablo de la parroquia de San Juan Bautista. Culturales de la Real Academia, de la Real Sociedad Económica de los del Valle de Tenerife. En otras intervenciones mías he defendido la elección de las obras tratadas y las que restan por tratar en este ciclo de conferencias en virtud del valor o singularidad que detentaban para el acervo patrimonial de nuestra región. En unas ocasiones este valor descansa sobre el motivo representado o bien sobre el autor de las obras. También apunté la relación, cuando la tenía más o menos estrecha, con la sede que hoy nos acoge. Y pues bien, en este caso las obras que les voy a presentar se acogen a la segunda de las circunstancias, en tanto en cuanto la restauración reciente nos aclara o esclarece, mejor dicho, la autoría de las piezas sobre las que se venía atribuyendo con muchas dudas, venía orbitando la sombra de Gaspar de Quevedo, un pintor crucial, yo diría que hasta fundacional, de la Escuela Pictórica Canaria, y del que precisamente en este año cumplimos el 400 aniversario de su nacimiento. Sirva, por lo tanto, este humilde acto en honor a la memoria del pintor Gaspar Afonso de Quevedo. Digo esto en alusión pues, al contexto cultural, a la dinámica del contexto de nuestra vida cultural, de nuestra región, en la que prácticamente acusamos un vacío generalizado en determinados aspectos clave o hitos culturales clave, como es el que nos compete hoy en día. Bien, sobre la figura de Gaspar de Quevedo hablará mi colaborador esta tarde, don Germán Rodríguez Cabrera, y hará una breve revisión, un adelanto, sobre los trabajos de investigación que estamos abordando sobre el pintor en cuestión. Cuando abordamos una restauración profesional, me remito y recalco el profesional con especial énfasis, porque los medios de comunicación muchas veces nos remiten a casos que no son profesionales y bueno, con un enfoque que precisamente no es el ortodoxo o el adecuado
o el que más prestigia nuestro oficio. Cuando abordamos una restauración, repito, de carácter profesional, nos sujetamos a una metodología, a un procedimiento que puede parecer muy riguroso, pero que obedece a la necesidad de adaptar a las circunstancias concretas de las necesidades que demanda la obra todo el tratamiento que vamos a abordar. ¿De acuerdo? No voy a relatar, no voy a describir esta relación ahora, sino que vamos a ir viéndola conforme se desarrolla la conferencia. Primeramente, abordamos una identificación integral de la pieza, lo que se viene denominando como una investigación multidisciplinar previa a la restauración y que integra su reconocimiento en todos los niveles: formal, historiográfico, iconográfico, documental, así como el material, lo que significa atender a su definición desde su dimensión material, es decir, su constitución física, los componentes y la técnica con la que fue ejecutada. De entre las aportaciones documentales, me gustaría señalar la publicación que hiciera el doctor en Historia del Arte, don Juan Alejandro Lorenzo Lima, a propósito del patrimonio vinculado a la parroquia de la Villa de Arriba, la Orotava, y que llamó el legado del Farrobo, por ser la denominación, el toponímico, topónimo, mejor dicho, del barrio Villego, de época histórica. En este libro aparece una catalogación suscrita por dicho autor y a la sazón profesor en la Universidad Europea de Canarias, donde aparece también su reproducción fotográfica. Si bien ha sido tratada la imagen por procesos informáticos para hacerla más legible, se deduce pues, un estado de conservación bastante devaluado. Partimos de esta referencia y en este momento ya se estaban postulando algunos investigadores paralelamente al que suscribe esta publicación, indicaban la posible vinculación de estos cuadros a la producción de Gaspar de Quevedo. Lo que motivó la omisión de este nombre y catalogarlo simplemente como una obra anónima fue simplemente una apelación a la prudencia, puesto que era cierto, algo que suscribimos, que en el estado previo a la restauración había mucha disparidad estilística entre distintas localizaciones de la figuración. Y eso hacía que disuadiera de hacer pronunciamientos concluyentes. Bien. En el reconocimiento de la obra entendemos que el estudio iconográfico debe arrancar, mejor dicho, con el abordaje del asunto iconográfico, por ello, o sea, de la representación religiosa. En este caso se trata de dos santos, San Pedro y San Pablo, que pueden aparecer indistintamente solos, aislados, o formando una pareja. Por eso hemos denominado este ciclo como el ciclo de los santos pareados, o duetos, también podría llamarse así. Esta tradición tiene mucho predicamento con otras devociones. Véase, por ejemplo, los santos Justo y Pastor o Santa Justa y Rufina. Tiene mucho predicamento a lo largo de la Contrarreforma, después de la Contrarreforma. Uno de los antecedentes lo tenemos
en la pintura flamenca. Se trata de un tríptico anónimo, seguramente de la escuela de Amberes. Y creo recordar que se lo trataba del altar de San Benito o algo así. El caso es que aparece en los batientes, aparece la representación de San Pablo a la izquierda y San Pedro a la derecha. Este se encuentra en el Museo de las Artes de Bilbao. Otro ejemplo lo tenemos en el trampantón que hiciera Sánchez Botán para la Cartuja de Granada, integrando dentro del simulacro arquitectónico, que parece, a mi entender, es un prodigio, una especie de sugerencia pictórica o abertura espacial que puede remitirnos a un vano en el propio muro, con la representación en un espacio natural de los santos que tratamos hoy. También Navarrete el Mudo trata esta iconografía con una solvencia notable e incorporando, aparte de la gravedad de las figuras y el peso, la consistencia, integra lo que para mí me parece una de las mejores aportaciones al ciclo iconográfico, y es la complicidad entre ambos personajes que en términos históricos no se conocieron o no debieron conocerse nunca. Bien, el retablo de Santa Ana en la capilla mayor de la iglesia homónima de Alhama de Murcia integra también una representación de San Pedro y San Pablo a los lados. Aquí difícilmente en esta fotografía podrá verificarse, pero están en el primer cuerpo en las calles excéntricas de la derecha y de la izquierda. Yo no he podido encontrar a San Pablo, pero sí que traigo la reproducción del cuadro del lienzo de San Pedro. Su autor es un autor poco historiado, que responde al nombre de Miguel Ángel Rafael. Parece que en él convergen distintos autores del Renacimiento italiano. No creo que fuera el contexto de su bautizo, pero bueno, dejando la anécdota, hay que declarar que se trata de un pintor muy diestro y que nosotros pensamos que debe orbitar en torno a la escuela naturalista hispalense que arranca a principios del siglo XVII, por esos débitos que acusa del caravallismo en el contraste del claroscuro. Es algo que también verificamos en la primera obra del joven Velázquez, y su correspondencia canaria la tenemos a máximas distancias en la obra que vamos a tratar esta tarde, en una de los lienzos que tratamos, es la representación de San Pedro. Si bien, como he dicho, acusan diferencias visibles, bueno, redunda pues en el recogido del manto bajo el brazo, donde también sujeta el libro de las Escrituras, así como el contraste, el menos acusado en este caso, de los pliegues. Y hay otra diferencia muy sensible, que es el cambio en la postura de la posición de la cabeza, gira en sentido contrario del cuerpo, dándole más dinamismo y conectándolo con el personaje de San Pablo, que da cobertura a una especie de también de implicación o de compenetración, confidencia, entre los dos personajes que forman el par de cuadros. También debemos aludir
en esta revisión iconográfica a una fórmula que parece inaugurar, se atribuye a Jan van Eyck, también inaugurador de la escuela primitiva flamenca del siglo XV, y en una de las puertas del políptico, en las puertas cerradas del políptico del cordero místico de la Catedral de Gante, en San Bogón, en Gante, aparece el simulacro de una estatua. Aquí la pintura cobra un doble sentido, no solamente nos va a remitir a la realidad, sino que el arte imita al arte. En este caso, la pintura evoca no solamente la representación naturalista, podríamos llamar en esta época, con relación al gótico internacional que se venía practicando en esa época, del donante, sino también en la escultura de San Juan Bautista, tratada con un gran verismo, lo que lleva incluso a crear una dinámica fabril en los Países Bajos, donde se vienen sustituyendo las representaciones, las figuraciones, los simulacros escultóricos en detrimento de las verdaderas representaciones en bulto redondo o en relieve. Esta es la anunciación que se conserva en los fondos del Museo Thyssen-Bornemisza. Es una anunciación también de la mano de Jan van Eyck, y remite a las mismas soluciones, donde el autor incluso se permite el lujo de hacer un reflejo. Vemos el reflejo de la Virgen en el panel derecho, como si nos remitiera a un fondo pulido, un fondo marmóreo pulido. Con esto, la pintura flamenca inaugura un sistema de codificación de la realidad que se ha venido a denominar antojo, que sobre todo se ha aplicado como remite a soluciones arquitectónicas, pero esas soluciones arquitectónicas se integran como parte del programa o discurso iconográfico, las correspondientes figuras, también evocando una naturaleza críptica o técnica. Un ejemplo donde vemos una transición, una revisión del concepto de santo estatua, lo tenemos en las puertas cerradas del políptico de los Santos Juanes, obra de Pierre Porgus, ya avanzado en el siglo XVI, y también deudor de esa escuela flamenca, aunque con algún resabio del romanismo o del renacimiento italiano. Traigo esto a colación de un asunto que para nosotros cobra especial importancia, en tanto en cuanto también reitera Gaspar de Quevedo en los cuadros que hemos restaurado, y es la vivificación de los santos estatua, a través de la evocación naturalista parcial. Vemos cómo han sido planteados en su atuendo, en su vestimenta, han sido planteados como verdaderas esculturas, pero estas esculturas cobran vida y aparecen en la cabeza, las manos y los pies, aparece el tratamiento de la carnación como si fueran personajes vivos. Esto luego lo retoma la Contrarreforma a lo largo del barroco. Tiene un éxito notable porque coincide con la vivificación, el planteamiento de la devoción post-tridentina, en el que se apela a la naturalidad, a la interpretación realista, para despertar a través de los sentidos, a través de la percepción sensible, despertar ese sentimiento de piedad y esa identificación con lo representado para los fieles.
para estimular la fe en los fieles. También traigo un ejemplo peninsular. Este se conserva en el Museo de Huesca, obra de Pedro Aponte, donde vemos a ese debitor flamenco, aunque ya con ciertos indicios clasicistas en los capiteles, soluciones ya clasicistas, que están anunciando un prerrenacimiento en la plástica nacional. Y también algunos elementos como estos tejidos que remiten a los doseles de los pintores de los Países Bajos meridionales, esa reproducción del pliegues típica, como hace, por ejemplo, Van der Weyden en el Calvario del Escorial. Vemos cómo la codificación de estos santos pareados ya viene dada desde época temprana, desde el Renacimiento, bueno, desde la pintura flamenca. En el Renacimiento aparecen estos antecedentes a partir de los cuales se desarrolla todo lo demás. También las fuentes de grabado van a revisar el tema del santo estatua y lo van a actualizar para adaptarlo a la plástica barroca, como así sugiere la gran aceptación que tuvieron los grabados adjuntos, como la portada, el frontispicio, de la Biblia de Nadal, la historia evangélica del padre Jerónimo Nadal. Véase a la izquierda el San Juan Evangelista, perdón, aquí. San Juan Evangelista es el que aparece en el nicho superior de la derecha, que repite esas soluciones integradoras en un plano arquitectónico, donde interviene el juego de luces y de sombras para darle verismo. Estas soluciones parten de los pintores manieristas, que son los que van a hacer la revisión de estos ciclos, de estas representaciones geográficas, como puede ser el caso de Martín de Vos. Estas tablas pertenecen a un retablo mayor en Cuatitlán, en México. Y vemos que las derivaciones en la estampa van a dar lugar a su expresión en la plástica nacional y en particular en la plástica canaria, como aquí aparece, a través de los pinceles de Bernardo Manuel de Silva. Este retablo es el retablo, el pretérito retablo, el antiguo retablo de Rosario, hoy de la Virgen de Regla, en la parroquia de los Remedios de los Llanos de Aricaño, en La Palma, donde este ciclo iconográfico tiene un gran predicamento, santos Pedro y Pablo, normalmente adjuntos en los nichos de un retablo como parte de ese discurso iconográfico. Vemos que hay dos lienzos en el segundo cuerpo a ambos lados del nicho central. Bien. El de la izquierda es uno de ellos, que deriva directamente no, a través del grabado, con el vehículo transmisor del grabado, pero están claros los débitos del diseño de Martín de Vos. En el caso de San Pedro y en el caso de San Pablo, pero que no pertenecen a la misma unidad, al mismo retablo. El de la izquierda es una tabla que sí se encuentra en el retablo referido, y el de la derecha
pertenece al retablo mayor de la parroquia San José en Breña Baja, también en La Palma. Y los he traído, aunque pertenecen a distintos retablos, los traigo porque son los que remiten con más fidelidad, nos evocan a estos cuadros, a estas tablas de Martín de los. También aquí, en Canarias, hay varios ejemplos de santo estatua recogiendo la geografía, la iconografía de los santos Pedro y Pablo, como en el retablo mayor de Santa Catalina de Caporonte. A ambos lados del nicho principal se sitúan dos trampantojos de San Pedro y San Pablo. Yo acabo de ver ahora mismo un detalle, un aspecto que no había advertido con anterioridad, y es que se podría barajar la afiliación con Cristóbal Alfonso, no sería muy descabellado. Un pintor lagunero del siglo XVIII. Vemos otra vez la alusión a lo ficticio, la alusión al simulacro, como si estos dos personajes fuesen estatuas integradas en el retablo y no una verdadera representación de los santos carnales, por así decirlo. Abordamos ahora la identificación de los objetos que se restauraron para abordar esa segunda parte de la investigación, que es la caracterización material. Estas son fotografías tomadas exponiendo la obra bajo luz ultravioleta. Este recurso, este análisis global, nos permite visualizar muy fácilmente los elementos añadidos y diferenciarlos de los originales. Porque las transformaciones químicas que tienen lugar a lo largo de los años y de los siglos hacen que las pinturas, concretamente los gigantes pictóricos, reaccionen con diferencia y se exciten de una manera diferente al ser expuestos ante este espectro visible de la radiación ultravioleta. Allí donde ha desaparecido el barniz y los repintes, aparecen subyacentes capas de color mucho más brillantes. Esos son los originales. A tenor del volumen que hay de superposición, podemos decir que los cuadros están repintados de forma generalizada, no en todas las superficies. Hay zonas que se reservan, pero se puede decir que en la mayoría han sido pintados, han sido repintados, ¿de acuerdo? Sujetándose, la mayoría de las veces, sujetándose al diseño previo de la figuración, aunque no siempre es así, como veremos a continuación, sobre todo en los paños, en la estructuración de los tejidos. También resulta preceptiva la analítica mediante rayos X. Estas son dos placas radiográficas que fueron tomadas sobre el cuadro de San Pedro, y donde lo que realmente destacamos no son ni las alteraciones que parece no denotar en estas localizaciones, sino esa opacidad, el bajo contraste que denotan las imágenes. Nos están indicando que hay un sustrato, hay un elemento que es radiopaco. De otra manera, las imágenes serían mucho más contrastadas y los blancos de plomo, los toques de pigmento a base de metales pesados, como el bermellón, el barallate, el marfilio, amarillo, sí, esos son básicamente. Aluminio, provocan estos efectos cuando son atravesados por los rayos X. En realidad dejan pasar prácticamente nada del efecto. Y la imagen que nos llega es esta. En el caso de San Pablo,
acusa una pérdida de pintura más importante que el de San Pedro, como así ratifica la imagen de la derecha, donde vemos las lagunas subyacentes, las que están ocultas debajo de los repintes, y que a simple vista solamente se sugiere a un ojo educado, sugiere el repinte en virtud del escalonamiento y de la impronta de la tela que se marca en esa laguna. En la fotografía de la izquierda lo que vemos son los pliegues originales y ciertos toques de color empastados que vienen a corregir o adaptar a nuevos lenguajes vigentes que se hicieron durante una restauración, durante un remozado en el siglo XVIII. Aquí vemos una serie de toques que no coinciden con el tratamiento, con la pincelada característica de la par de Quevedo. Eso hace que luego el resultado sea muy dispar al que manifiesta la par de Quevedo en su producción. Precisamente fue por eso por lo que se apeló a la prudencia a la hora de catalogar. Pero que también se podía haber deducido que, tratándose de unos cuadros que tenían todo lo visto de ser bastante antiguos, lo lógico era prevenir algún tipo de intervención, como en el caso del repinte. Son soluciones muy reiteradas a lo largo del tiempo en la reforma y refresco de las pinturas. El último de los análisis que vamos a referir hoy es uno de los más reveladores, la estratigrafía, el análisis estratigráfico a través de la microscopía óptica. En virtud de este análisis lo que hacemos es identificar los distintos estratos que estructuran el grueso pictórico. Desde la preparación hasta la última capa o retoque de color que se le haya dado, incluso barnices. También se hacen visibles. Lo que realmente nos llama la atención es que el aparejo que se ha aplicado en estos cuadros se apartan de la dinámica fabril que manifiesta la plástica barroca en Canarias. No tiene nada que ver. Esto es la primera vez que yo veo una técnica que no remite a las soluciones habituales en Canarias, que suelen insistir en aparejos de tierras ferruginosas, bases, inclinaciones, de bases ferruginosas, albero, almagra, la más pura tradición barroca meridional, sobre todo en Sevilla. Pero en este caso no. En este caso lo que aparece es una preparación hecha con cinabrio y laca amarilla. También tiene impurezas de azobe propias del origen de este pigmento. Es un pigmento de origen mineral. También tiene cuarcita y ferrosilicatos como restos, como trazas del origen mineral, de la extracción mineral de este pigmento. El vermellón se suele denominar vermellón a un color rojo anaranjado subido, que es sulfuro de mercurio y que se obtiene por alquímica, se obtiene de forma artificial. Ya por entonces habían descubierto la manera de obtenerlo. Bueno, secularmente, desde hace siglos se conocía la síntesis del vermellón para obtener este color, pero en este caso lo que vemos es un cinabrio de origen mineral, un cinabrio de mina, traído del yacimiento. ¿De acuerdo?
El vermellón suele usarse como capa de fondo, pero sobre el aparejo. Una vez preparado el lienzo con una capa que puede ser blanca o puede ser de color, habitualmente de color en la plástica barroca, para darle un fondo, armonizar los colores y hacer la pintura más receptiva, puede aparecer una capa de vermellón, como se ha visto en algunos ejemplares de escuela canaria, pero no como la propia base, como la propia preparación del lienzo. Y además aparece, como vemos, aplicada de forma generalizada, y se llega a ver en los bordes también. Se llega a ver en los bordes de la pintura, allí donde no ha sido abordada la figuración, donde no se ha pintado. Esto nos llama mucho la atención precisamente, repito, porque se aparta radicalmente de la técnica que suelen aplicar los pintores nativos en Canarias. Esto ya nos pone en órbita, nos pone en situación para entender que los dos casos que nos ocupan podrían tener un origen foráneo. Luego veremos que no, pero tiene su explicación también. Y es porque su autor recoge todo un bagaje tecnológico fuera de Canarias, con una visión más heterogénea, fórmulas no tan sistematizadas, recursos varios. Y aquí lo manifiesta Quevedo a través de la preparación. Esta preparación va a servir para dar luminosidad al fondo, a la simulación arquitectónica, al propio trampantojo, que sería trabajado con tonos fríos, precisamente para darle un fondo cálido a la composición, y también como fondo en determinadas transiciones de las figuras, como así aparece en las carnaciones. No solamente todo este análisis nos va a servir para hacer una caracterización y entender cómo fue concebido y qué materiales fueron usados, sino también nos ayudan a elaborar un diagnóstico. Y eso es lo que nos va a permitir formular una línea de actuación, precisamente adaptada a la obra que nos ocupa. Ese es el estado previo que manifiesta el cuadro de San Pedro, que estaban conservados en la sacristía norte de la parroquia de San Juan, y guardando el silencio de los justos, sin pena ni gloria, y no había recibido un especial interés por parte de la historiografía local. Aparecen guarnecidos por una moldura que sí es original del retablo donde estaban instalados, porque pertenecieron al retablo, y fragmentos que pueden derivar de ese mismo retablo o de otros. Seguramente se trata de elementos procedentes de distintos aparatos leñosos, como así sugiere, por ejemplo, el copete, y aquí aparece, y estos aditamentos, que por otra parte tampoco están colocados de manera simétrica, ni tampoco tienen el mismo tamaño, y se diferencian de estos otros, que sí pudieran ser contemporáneos a la manufactura de Quevedo, como así sugiere, por ejemplo, la guarnición del altar de ánimas en la parroquia de la Victoria, que tiene estas soluciones en las labras doradas y policromadas. El reverso con un bastidor que incorpora una serie de refuerzos, de peinazos,
incorporar refuerzos porque van a intentar, a través del propio bastidor, van a ser suspendidos en la pared, van a ser colgados. Aquí se ven las soluciones de carpintería sumaria para colocar los lienzos en esas guarniciones. Aquí ven, a través de una serie de puentes leñosos o tablillas claveteadas directamente a los distintos componentes leñosos. Estos lienzos, junto con la moldura inmediata que lo rodea, que está completa, deberán pertenecer, como he dicho, a un aparato lignario, a un retablo, no solo por lo que nos sugiere la propia figuración, sino también por una serie de evidencias técnicas que nos están remitiendo a una solución propia de una tramoya, tramoya barroca, que era muy del gusto del culto contrarreformista. Y digo esto porque aparecen en la parte inferior, en el arquero inferior del bastidor, aparecen unas ruedas. Y en la moldura, aquí aparece un tirante. Lo mismo, en forma de argolla, de forja. Lo mismo que ocurre con el otro lienzo, pero en el otro lado. Eso está sugiriendo que los santos estaban colocados en esa concepción de santos estatuas pareados, estaban planteados a ambos lados de un nicho que posiblemente albergara una imagen de bulto redondo, una talla, y que estas a su vez, según el calendario litúrgico o la dinámica del culto en ese momento, podían abrirse o cerrarse, tapando el nicho central o revelando el nicho central según la coyuntura. Lo que no cabe duda de que estos cuadros debieron pertenecer a un retablo. Ahora bien, ese retablo ya no sabemos dónde procede. Hemos estado investigando, pero no existe documentación alguna. No hay ninguna mención sobre los santos Pedro y Pablo, y desde luego tampoco podemos saber a qué programa iconográfico se acogía, ni cuál sería esa imagen del nicho central. Pormenores del estado de conservación. Fíjense en la impronta que dejan los parches a la derecha, un parche de una restauración de época, seguramente del siglo XVIII, cuando fueron aplicados los repintes. Se transmite en la pintura a través de una impronta. Los mecanismos de retracción y turgencia localizados en este punto y que son dispares al resto del tejido, pues provocan que se marque el parche en el anverso. En el caso de San Pablo, me estoy refiriendo a ellos de manera conjunta, en alternativa, para que el discurso sea más dinámico, de tanto en cuanto, primero, son del mismo autor, segundo, revelan la misma manufactura, la misma técnica, el mismo origen, y también acusan la misma nómina de alteraciones. Aquí se ve por el reverso el mismo deterioro. En este caso es una perforación bastante limpia, producto de un impacto con un objeto contundente. Lo mismo, el mismo fenómeno aparece aquí de impronta de los parches dorsales, producto de intervenciones de época. Y también podemos ver el resultado que tiene para la pintura, la discontinuidad en la lectura de la figuración de los roturas 7
y demás pormenores de carácter mecánico en el lienzo. Aquí se hace visible la preparación del cinabrio y no está aplicada directamente sobre el bastidor, claveteada sin doblez, lo que se aparta de la dinámica fabril de una pintura de caballete exenta. Esto ha sido hecho de manera intencionada, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Esta parte, presuntamente, que aquí se ve, debería estar debajo de la moldura inmediata. Se aprovecha, son soluciones muy, bueno, no son expeditivas, son soluciones que aligeran el proceso y aceleran la manufactura del objeto. En la foto de la izquierda vemos otro piquete en la corona, también producto de avatares accidentales. Si lo ponemos a la luz rasante, lo que observamos es la textura de la capa polícroma y la impronta del bastidor que conserva. Y el craquelado se empieza a manifestar en forma de pequeñas cazoletas que, por otra parte, tampoco tienen, en este caso, un efecto lesivo. Y son promovidas por los fenómenos de retracción de urgencia de la tela, inducen a la fisuración de la capa más rígida que tiene superpuesta, que es la película de color, al ser menos flexible a lo largo de los siglos. Esto es un fenómeno que sucede como mínimo a partir del siglo, a partir de 100 años, precisamente por estar superpuesta la pintura sobre un soporte que está sujeto a movimientos según las oscilaciones de humedad, sobre todo. Aquí la impronta de algún elemento o de un punzante, normalmente un herraje desde el bastidor. Y la evidencia de lagunas subyacentes bajo requintes, solamente visibles al detalle, claro, y sobre todo se manifiestan bajo luz rasante. Véase la trama, véase el ligamento de la tela, aquí donde fue aplicado directamente el color sin nivelar el rasante. Esta es la imagen alarmante que exhiben expuestos bajo luz rasante. Bien. Es bastante elocuente. Acusaban una deformación masiva precisamente por el destensado del bastidor. Y era producto de esa manufactura que obviaba el claveteado a lo largo del canto exterior del bastidor. Al no poder ser tensados y el bastidor carecer de sistemas móviles, como las cuñas, pues se producen estos fenómenos. Se produce una relajación de la tela, pierde tensión y por la gravedad aparecen estas deformaciones, ondulaciones, adosamientos que tienen un efecto sobre el plano pictórico. Estrategias de montaje entre los distintos elementos que componen el cuadro, marco y lienzo, la unión entre el marco y el bastidor a través de tablas leñosas, claveteadas. Esto es fruto de soluciones ya en época industrial. Este cuadro ya fue tocado también, a partir del siglo XVIII también fue intervenido. Pormenores del reverso que revelan las soluciones de suspensión mural. Una primitiva que es una argolla en el bastidor, en ambos exponentes,
y una revisión del sistema, una alternativa a ese sistema a través de un cableado en acero. Solución más reciente. Fíjense aquí cómo se tiende el cable de acero. A ver. Cómo se tiende el cable de acero entre los peñascos del bastidor para que haya un mayor reparto de las tensiones. Pero bueno, siguen siendo soluciones expeditivas y fruto de la intuición más que del conocimiento. Un detalle de argolla, de la rotura del desgarro del soporte textil, descensados, se han separado y cuelga la tela, el borde superior de la tela cuelga directamente del bastidor. Una vez que hemos hecho ese reconocimiento y ese diagnóstico que acabamos de ver, se redactan, se promueven, se elaboran los tratamientos oportunos en base a unos criterios deontológicos a los que ya aludí en su momento y que son, digamos, el ABC de la restauración. Se puede resumir sobre todo en la primera de ellas, que es la mínima intervención, apelando a un lema que tiendo a acuñar y que dice que la restauración se define más en sus límites que en sus alcances. Hay que saber dónde quedarse y hay que, sobre todo, apelar a la prudencia. Allí donde surge la duda, pues hay que detenerse, proponer soluciones más parciales. La intervención sobre ambos lienzos, que voy a relatar también de forma simultánea, se inicia con el desmontaje in situ en dependencias parroquiales a través de estos medios mecánicos tan elementales y su traslado al taller de restauración mediante su embalaje pertinente, previo enrollado en un cilindro celulósico, un cilindro de cartón, interponiendo estratificados de materiales para acolchar y evitar lesiones. Una vez trasladados al taller, empieza la restauración en términos estrictos, o tratamientos curativos. Iniciamos el proceso con la protección de la capa pictórica, en previsión de las lesiones eventuales que puedan surgir mientras intervenimos sobre el reverso, puesto que al darle la vuelta, la pintura quedaría en contacto con la mesa de trabajo y no sabíamos qué pormenores estaremos promoviendo. Se protege con un empapelado, en este caso permanila, que puede ser papel japonés, y un adhesivo, que es aguajola. Es una dispersión coloidal, de nuevo, aludiendo a la química que comentaba el director de la económica. Una dispersión saturada de colágeno, de colágeno de origen animal, de animales de granja, en agua. Se aplica en caliente y se adhiere por transferencia. Este es el resultado a la derecha de este tratamiento. Empapelado. Para cometer los tratamientos sobre el reverso. Sustracción de parches por procedimientos mecánicos, no fue necesario hidratar ni disolver, pormenores de limpieza, aquí un testigo de la limpieza, también por procesos mecánicos, simplemente por abrasión con bisturí, y la imagen simultánea del contraste entre la zona limpia y la que resta por limpiar. Todo eso a punta de bisturí. Se pueden imaginar el progreso de la operación durante días. Una vez saneado el reverso, se aplican soluciones con humedad y peso
para eliminar determinadas deformaciones, deformaciones tenaces de una tela ya viciada, expuesta al mismo factor de deterioro, en las mismas condiciones, y tienden a volver a reproducir esa alteración. Para corregirla, aplicamos papeles secantes, interponiendo un remay para que la humedad no cale, sea una humedad indirecta, ¿vale? Y no moje, no empape la tela, pero que sí actúe, ablande la tela, la relaje, la flexibilice, y bajo esas condiciones se aplica un peso y corrige la deformación. Los pormenores restantes nos remiten a la colocación de bandas perimetrales a lo largo de todo el borde de los lienzos. Son bordes de tensión para poder colocarlos ahora en un bastidor ex novo y incorporando una serie de soluciones normalizadas en la praxis restauradora para prevenir ciertas incidencias. Y es un deslegado que intenta regular la tensión de forma progresiva. Se adelgazan y de tal manera que no tiene el mismo grosor que en la tela. Si aplicáramos una tela directamente sobre la tela original, promoveríamos, con una tensión eventual, promoveríamos la rotura en el peor de los casos, la rotura de la tela. Los parches tienen soluciones análogas, bien de flecado y adhesión termoplástica. Una espátula caliente de labelino, la misma densidad y ligamento que la original. Una vez abordadas las intervenciones en el reverso, volvemos a la pintura para abordar los tratamientos pertinentes. Se retira la protección pictórica mediante el desempapelado por medios mecánicos y acuosos. Se ablanda el papel con humedad y se retira de forma siempre sectorial, o sea, siempre con la misma localización. Y acto seguido se acomete la limpieza pictórica o las cartas de limpieza pictórica que van a indicarnos el nivel, el alcance de nuestra limpieza. A partir de estas cartas podemos valorar cuál es la incidencia de esos repintes y la devaluación que supone, y nos orienta también sobre cuáles van a ser las medidas, los procedimientos a la hora de limpiar el ángel y el putti a los pies de la piana. Lo mismo, limpieza, carta de limpieza en el putti de San Pedro, donde se ve el contraste simultáneo entre la zona limpia y la zona que falta por limpiar. Este es el procedimiento, es un procedimiento químico, asistido eventualmente en las zonas más tenaces por un procedimiento mixto, es decir, asistido también con bisturí, allí donde los barnices y los repintes estaban más adheridos, eran más tenaces. Se hizo una limpieza alternando distintos disolventes, fundamentalmente el amoníaco, para disolver los barnices de naturaleza grasa, de aceite secante, y los repintes también ejecutados al óleo en el siglo XVIII. Un pormenor de limpieza. Miren las calidades que están recuperando esas simulaciones escultóricas. Bien. La limpieza implicó también un decapado, como he dicho, en tanto en cuanto
nos vimos obligados a retirar unos repintes de época que eran los que deformaban la figuración y le aportaban unos ecos estilísticos que lo apartaban radicalmente de la manufactura original de Quevedo. Así que nos vimos obligados a... Eran tan tenaces y eran también de origen secular. Piensen que se trata de un repinte del siglo XVIII aplicados a una pintura del siglo XVII. Además aplicados con blanco de plomo y amarillo también de plomo. Lo que significa que son especialmente tenaces. Los pigmentos de plomo forman una especial trabazón, se convierten a lo largo del tiempo en capas muy permanentes y con una gran cohesión, de tal manera que se vuelven casi irreversibles. Son muy irreversibles a lo largo del tiempo, porque el plomo reacciona con los ácidos grasos del aceite secante y dan lugar a unos productos químicos que ahora no voy a entrar en el tema, pero intervienen mucho en la polimerización. El plomo, no en vano, el plomo es uno de los secantes tradicionales que se usa un secativo para acelerar el secado durante el mismo proceso pictórico, es decir, cuando se está haciendo el cuadro, y esto a lo largo del tiempo se traduce en una especial alteración de la base pictórica. Hasta tal punto que en este caso nos vimos obligados a usar sosa cáustica en concentraciones muy bajas, cerca del 2%, pero era la única manera de poder sustraer este repinte. En otras condiciones quizás nos hubiésemos disuadido de practicar un decapado tan agresivo, porque no estaríamos procediendo al rescate de una obra tan singular, pero ya prevenidos a través de otras localizaciones donde esos repintes no eran tan tenaces y aparecían sin ninguna duda débitos estilísticos de Quevedo, era obligado que, apelando al hecho de que posiblemente tuviésemos entre manos a unos Quevedos legítimos, había que llegar hasta las últimas consecuencias. Había que proceder al rescate de todas sus cualidades estéticas. Había que rescatar el estilo de Quevedo para poner en valor la propia obra de Quevedo. Y eso es lo que se dice. En la fotografía de la derecha vemos cómo se retiran los repintes de Vermellón sobre otro Vermellón, con cual el rizar el rizo. La referencia del original se hace especialmente difícil. La restauración se hizo en unas condiciones muy especiales, in extremis. Fue promovida por el obispado nivariense, incluyéndose en las campañas de restauración del convenio que ha suscrito la diócesis con el Cabildo Insular, y hay que cumplirse unos plazos. Esto nos detuvo durante mucho tiempo. Esta limpieza requirió muchísimo tiempo, con la consecuente desesperación para los que suscribimos esta restauración ante el cumplimiento de los plazos. Pero como veíamos que iba a tener unas implicaciones para la historiografía, para la historia del arte de Canarias, iba a tener unas implicaciones importantes en la restauración de este par de lienzos, bueno, estimamos que era una oportunidad. Era una oportunidad que no podíamos dejar pasar. Porque hasta que se puedan abordar otra vez la restauración de dichos bienes, primero habría que apelar a su mal estado, cosa que no sucedería, y habría que volver otra vez a tramitar en los términos legales, habría que volver a tramitar un asunto que ya se supone que estaría zanjado. Así, teniendo la manta a la cabeza y haciendo gala de la más
más elemental ortodoxia profesional, pues echamos horas, más de lo que suele contemplarse en una jornada ordinaria, y conseguimos decapar los repintes del siglo XVIII. Imagen simultánea de la pintura de los dos lienzos. Imagen simultánea de la mitad limpia y la mitad limpia, y la mitad que todavía conserva los barnices de época y los repintes. Obsérvese el perímetro con la capa de preparación que ha quedado sin superponer, ha quedado visible porque no ha sido tapada con la figuración. Porque también sugiere que debió ser proyectada o bien con la moldura, o con otra moldura, o con la que llevaba, con la que sigue conservando, pero el caso es que hay un elemento que limita y no está determinado por el vuelto del bastidor, porque se clavaron directamente. El montaje, en virtud de los sistemas que están viendo, con tenazas, tirando el lienzo a través de los bordes, integrado también original, pero contemplando el borde añadido para poder ejercer la tensión y que no se pueda destensar el lienzo. Sistemas con claveteado, con tachuelas y con grapa, que luego serían ultimadas con tachuelas inoxidables, después sustracción de esa grapa, y luego un grapado dorsal en el doblez de la banda de tensión, también inoxidable. Hecho esto, se procede al estucado de la cama pictórica para nivelar los rasantes allí donde hay lagunas pictóricas, donde ha perdido la pintura, y también eventualmente donde ha perdido el propio soporte. Se injertó, detrás de ese injerto está el parche que hemos visto en fotografías anteriores. Se aplica un estuco coloreado según las escuelas septentrionales, se está usando mucho en Holanda y en Bélgica, en Alemania, a diferencia de las escuelas meridionales, sobre todo a la luz de los postulados italianos, que se usa mucho más el estuco blanco de España. Aquí incorporamos un pigmento para que sirva también como sustrato cromático, como fondo de color, que remite al cinabrio, la capa de cinabrio del original, y eso nos permite que los colores superpuestos durante la reintegración tengan la misma gama, remitan al fondo, de alguna manera armonizan mucho mejor con el original, porque y reproducen soluciones fabriles del original en distintos materiales, distintas localizaciones del estucado, aplicado de forma densa, densificado con espátula, aplicando más carga y más pigmento. Eso implica una mayor concentración de la cola al uso, y el desestucado también mediante lijado. Y en la siguiente veremos otros pormenores de desestucado, esta vez ya con medios acuosos para delimitar perfectamente los contornos de las lagunas y no excedernos en nuestro añadido. También el desestucado con lija, y aquí el resultado de ese estuco ya nivelado, listo para su reintegración después del barniz intermedio. Este es el barnizado intermedio, que creo que ya he aludido a él en la anterior conferencia. A propósito de las piezas pictóricas, se puede inducir un pasmado más o menos profundo de las capas pictóricas,
pero que es completamente reversible por un fenómeno de refracción de la luz, aplicando una capa de barniz translúcida, una capa de barniz transparente. En este caso son un barniz ligero, rebajado de resina dámara en esencia de trementina, para refrescar la pintura, lo que se ha denominado tradicionalmente el refresco de la pintura. De esta manera damos solución a dos imperativos. Uno, proteger el original, y dos, aislarlo de la siguiente capa de intervención que nosotros vamos a aplicar, que es el ajuste de la reintegración cromática. Hemos abordado una primera fase ya de esa reintegración en otro tratamiento previo, que era el estucado, en virtud de la coloración del estuco, que funciona como fondo o aparejo. ¿De acuerdo? Y sobre eso vamos a abordar el ajuste con técnica discernible, como veremos en diapositivas sucesivas. Estos son los pormenores del estado muy devaluado del manto azul de San Pedro. Véanse el volumen de pérdida, la magnitud del deterioro. Pero suponemos que la intervención del 18, la que implica tanto volumen de repinte, pudo venir justificada por este estado, pero lo cierto es que también se extralimita, se excede con relación a igualar el color en otras localizaciones que estén en mejor estado, o simplemente por una cuestión por una cuestión depurativa, porque los colores posiblemente ya estuviesen pasmados, no había barniz original, así que muy seguramente los colores estaban pasmados, y en vez de aplicar un barniz de refresco directamente, lo que hizo fue primero pintó y después barnizó. Y quizás solamente con el barniz se hubiese podido subsanar el pasmado de algunas localizaciones de la pintura, pero bueno, esto es así. Aquí vamos a ver uno de los descubrimientos que hicimos con relación a la técnica de Quevedo, lo que nos puso en órbita de que se tratara de un pintor que estaba al tanto de soluciones técnicas muy distintas a lo que después se vino a practicar aquí. Aquí hay una grisalla. Aquí hay una grisalla, pero en otra, la siguiente, vamos a ver. Perdón, ahí. Aquí se ve mucho mejor la superposición de una grisalla sobre el fondo de color verde, sobre el aparejo definado. Hay una grisalla con el bayalde, seguramente mezclada con algún otro pigmento, pero hay una grisalla con el bayalde, tal y como suelen establecer las técnicas mixtas, herencia de las escuelas venecianas, porque son estas escuelas venecianas que introducen estos recursos a través de elementos de medios mixtos, pictóricos mixtos. Es algo muy interesante, algo inédito para nuestro contexto en Canarias, que pueden pintar en varias capas, pero lo habitual es que, si bien no se concibe un cuadro a la prima, el efecto siempre va a ser más inmediato. La manufactura va a ser mucho más inmediata. Y esta estratificación, esta estructuración del proceso pictórico nos está dando el indicio de que este no es un pintor canario, por lo menos un pintor que tiene la tradición pictórica de Canarias. Esto viene de fuera, hasta el punto de que antes de ver los sesgos estilísticos de Quevedo, estábamos pensando que
este cuadro pudo haber venido de otro sitio, pudo haber venido de otro punto de Europa. Ese débito con algún diseño nórdico que vemos en la guarnición arquitectónica, en el marco, en el nicho donde se albergan las figuras, pero no. Ya hemos visto, barniz se aplica su tonalidad, satura los colores y nos va a permitir ajustar las tintas con mejor precisión. Si lo hiciéramos antes de barnizar, obviamente luego habría unos desajustes por la saturación de los colores que de alguna manera es impredecible. Entonces, en este punto, una vez barnizado, se aplica el color allí donde sea necesario, limitándonos allí donde sea necesario. Y no haciendo lo que hizo el restaurador de época, que sería simplemente unas pautas derivadas de la unión de su propia intuición y de las propias técnicas pictóricas que se manejaban en ese momento. No había una definición del oficio de restaurador, se asociaba a los propios pintores, escultores de las disciplinas de turno. Ultimando la restauración, ya estamos al final, estamos hacia atrás, perdón, aparece algún detalle de la referida a la integración pictórica. Esto es muy interesante para que ustedes entiendan la magnitud de la pérdida de color en los cuadros, algo que no se podía deducir a priori por la presencia de los repintes que acusaban. Bueno, siempre los cuadros siempre están en peor estado de lo que sospechamos, casi siempre, en la casuística normal. Una ingente pérdida, fíjense aquí desde San Pedro, y en el de San Pablo la pérdida de color era mayúscula. Vean, por ejemplo, vean en el caso de los ángeles de la coronación, el volumen de pérdida tan sensible y el efecto que sugiere para una correcta lectura de la figuración. ¿De acuerdo? Dificultándola, causándole una interferencia muy molesta, hasta el punto de que se pierden datos concretos de parte de la figuración, del diseño. En este punto, ya durante la limpieza, empezamos a ver los sesgos estilísticos de Gaspar de Quevedo. Este es un ángel que encaja perfectamente con la plástica de Quevedo. Por si fuera poco, no solamente la paleta, en determinada época, sugerimos que pudo haberse pintado en una cronología muy próxima al Calvario de la Ermita de la Piedad, de la Iglesia de la Piedad de la Orotava, sino también porque incorpora unas soluciones que son constantes en su producción, como es lo que denominan los pintores el reflejo en sombra. Es un recurso que viene a solucionar la delimitación de contornos en sombra, donde más se desdibuja a través de un reflejo en la propia sombra, que remite a un fenómeno real, pero que Quevedo acentúa de manera muy significativa, aquí, en el codo, en el bajo vientre, en la cara. El repertorio cromático en las alas utiliza la propia base de color, deja el color de base, el cinabrio de la preparación, la deja reservada, sin pintar, para luego aplicar simplemente unos toques de carmín y algo de albayalde. Esto no lo hace un pintor del Canario al uso. Y lo que es sorprendente, que luego hablará Germán, es que ninguno de los pintores que se supone suceden a parte de Quevedo reproduce estas soluciones. Pueden reproducir alguna fórmula
respecto a lo iconográfico, a lo formal, pero ninguno en su estilo ni en su técnica. Aquí más soluciones: reintegración pictórica, reintegración a base de rigatino. Ahora veremos algún detalle junto a rigatino. Aquí vemos la técnica discernible, a la que yo he aludido en otras intervenciones y que ayuda a diferenciar el original de la intervención. En rayas paralelas, y que el conjunto forma el resultado óptico que queremos inducir. Más detalles de la reintegración en el manto de San Pablo sobre los estujos. Y este es el resultado final. Veremos a continuación algunos detalles, ya para ultimar, el reverso, la visión integral del reverso con los parches, el añeo, el nuevo bastidor exprofeso ejecutado por Jesús Bautista Trujillo, en octava, con toda la serie de mecanismos de prevención de alteraciones, rebajes, de aristas, blanqueos, etc. Detalles de esa reintegración. También el fondo estaba muy devaluado por lagunas moteadas, lagunas salpicadas. Observen esta coronación, que es un elemento reiterado en la producción de Gaspar de Quevedo. Este modelo que puede remitir directamente al grabado y que puede conectarnos a Van Dyck. Puede ser muy aventurado, pero estos ángeles, estos modelos fisionómicos nos remiten también a Van Dyck o a su estela. A diferencia de este ángel, donde se permite la licencia de hacerlo a su modo, y este sí que este son ángeles plenamente quevedescos. Pero detalles de los retratos, no son retratos ciertamente, habrán sido directamente reproducidos del grabado, y algunos detalles: corona, el rigatino en el ojo, aquí la intervención que había perdido, donde se veía el rojo de base funcionando como media tinta, medio tono en las sombras. Es un pintor que se desmarca totalmente de su contexto. Detalle, un testigo para que se vea el nivel de limpieza. Yo creo que la puesta en valor a raíz de esta intervención habla por sí sola. Esta restauración fue ejecutada en un taller que suscribíamos Elisa Martín Domínguez y un servidor, y que se llamaba Gabinete de Restauración y Conservación Greco. Ahora vemos la comparativa del antes y después, criterio de teletienda, pero que es muy elocuente. Es bastante elocuente para ver la inferencia de la restauración. Las guarniciones también fueron restauradas en la campaña del año pasado también. Esta vez es obra exclusiva de Elisa Martín Domínguez. Y fueron adjuntas, fueron montadas en sus respectivos lienzos, con otros sistemas más ortodoxos y preventivos, y ahora mismo han sido reubicados en el presbiterio de la parroquia San Juan. Diferente de introducción, no voy a referirme a esto, ya hemos visto el resultado, una imagen vale más que 1000 palabras, y recomendaciones de conservación, que estos son las orientaciones a las que deben ajustarse los titulares o usufructuarios de las piezas. No quiero acabar mi intervención sin los pertinentes agradecimientos. En primer lugar, al personal de la parroquia de San Juan del Bautista de la Orotava, don Francisco Delgado González, su sacristán, y don Pedro Jorge Benítez, su párroco, a la estudiante del grado de restauración, María Cristina Fernández Pérez, que también contribuyó con su participación en la restauración de estos cuadros, lo mismo que Miguel Ángel Martín Domínguez, que nos asistió en determinadas tareas,
a don Juan Alejandro Lorenzo Lima, que es el que cataloga en primera instancia la primera referencia con la que abordamos la identificación de estos lienzos, también por sus oportunas observaciones, orientaciones durante el proceso, a Gaspar Sierra Fernández, que es el responsable de mi participación en estas jornadas, en estos ciclos de conferencias, miembro de la Económica, y por supuesto a la misma Sociedad Económica Amigos del Parque de Tenerife. Con todo esto cierro mi intervención para dar paso a don Germán Francisco Cabrera, que nos hará una breve disertación sobre la huella de Quevedo. Buenas noches, espero no alargarme en mi intervención. Mi presencia aquí está justificada, puesto que, como hemos hablado en otras ocasiones, Rubén y yo, frente a la precaución a la hora de decir si era Gaspar de Quevedo o no, yo con requinte o no, siempre supuse que fuera Gaspar de Quevedo. Cuando lo vi limpio en el taller de Rubén, me confirmó la sospecha que siempre había mantenido, que había modelos que se repetían y que veremos posteriormente en la obra de manera sucesiva. Mi intervención aquí va a mero índice cronológico del personaje, coincidiendo, como bien citaron anteriormente, con los 400 años de su nacimiento. Gaspar Afonso de Quevedo nace en La Rotava en 1619 y se le pierde la pista documental en 1670. Se da por hecho de que sobre esa fecha murió. Creemos que no, que hay obra suficiente, pero bueno, mantengamos la fecha de 1670 como la establecida hasta el momento. Con 54 años todavía podía haber vivido unos cuantos años, por muy siglo XVII en el que estuviéramos. Nace en La Rotava, como bien dije, en el seno de una familia de pequeños agricultores que procedían de la zona de Santa Úrsula y que se establecen, entiendo, en la florescente vida de La Rotava del siglo XVII, de la primera mitad del siglo XVII, al calor de las casas nobiliarias ahí asentadas y de la producción del vino, que generaba una economía lo suficientemente bullante como para desarrollar pues toda gran parte de la arquitectura que a día de hoy se mantiene en pie en la villa, y la construcción y la fundación de una serie de conventos de las diferentes órdenes que se establecieron en las islas. Esa bonanza económica justifica la llegada de gente de otros pagos del norte de la isla buscando un mayor provecho. Desde el inicio de su estudio por los historiadores del arte, iniciadora y la rescatadora de su figura, la profesora Carmen Fraga, siempre ha apuntado la relación que tuvo Gaspar de Quevedo con la Casa de Mesa, con los marqueses de Torrehermosa, fundadores del convento dominico, del que ella entiende que disfruta de una de las capellanías en las que los marqueses habían instituido, en los diferentes altares que tenían y que había repartidos por la Rotava. Esa relación también, entiendo, se extiende a la orden dominica, como podremos ver a lo largo de la ponencia, puesto que son los santos más repetidos por el mismo. En 1633 lo encontramos ya residiendo en Sevilla. Parte hacia Sevilla con la intención, según manifiesta en datos dados a conocer por Carlos Rodríguez Morales, con la intención de hacerse cura. Esa no era nada novedoso, que el primogénito de la familia, el cabeza de 4 hermanos, asumiera alguno de ellos la vía eclesiástica como una forma de prosperar, de incorporar una renta estable, de acceder a los estudios, etcétera, etcétera. Quevedo pasa a Sevilla en el 33 con esa intención, pero se trastoca todo el planteamiento, porque en el año 34 firma un contrato de aprendizaje en la pintura durante un año con Miguel Güelles. Miguel Güelles era maestro de pintar esculturas, de policromador de esculturas. Esa sería un poco la causa, entiendo, de la presencia de ese rojizo en toda su obra, puesto que para encarnar, para dar tono a una escultura, es lógico imprimar en rojo, como se aprecia en casi todas las culturas sevillanas de esa época y posterior.
Estando en el círculo de Güelles, del cual no conseguimos y no se conserva gran parte de su obra, solo hay referencias a parte de un encargo que se desarrolló para la ciudad de Perú, en Lima. Sí aparece notarialmente o en la documentación como un personaje de peso dentro del gremio de pintores de Sevilla. Junto con Francisco Pacheco son los que detentan el control de quién aprueba y quién no, y quién tiene el grado de maestría en la pintura de la ciudad más floreciente de España y de Europa del momento. El inicio en el mundo del arte entiendo que le propicia un cambio de visión al propio Gaspar. Se aleja de esa inspiración divina para hacerse clérigo y decide contraer matrimonio en 1638 con Isidora de León en la iglesia de San Marcos de Sevilla, estableciéndose la pareja, entendemos, en esa parroquia, hasta que en 1649 los planes de prosperidad en matrimonio se trastocan con la llegada de la peste bubónica a la ciudad y con el detrimento de su población en un 40%, calculándose el número de muertes en más de 60.000 personas. Ese revés, que no es nuevo en otros pintores, provocaría que él intentara retomar su vida religiosa y paralelamente retorna a las islas, a su isla. En 1651 ya aparece documentado su presencia en Tenerife. Hay un año en medio, el 50, que no se sabe muy bien a dónde está, y que nos permite, por ejemplo, pensar que ya que en Lanzarote es la única otra isla donde se han identificado obras ciertas de Quevedo, podría haber hecho algún tipo de escala o parada en el camino de vuelta en esa ciudad, en esa isla, apoyado o apadrinado por la orden dominica. Entre 1650 y 1670 se piensa por parte de toda la historiografía que desarrolla gran parte de su obra. En menos de 20 años desarrolla una gran cantidad de obras que hoy no vamos a detallar aquí y de que tampoco vamos a desvelar los descubrimientos, y que ejemplifican la presencia de un pintor resuelto, con mucha destreza técnica y con un control de la pintura que le permite desarrollar las obras que antes les mostramos. De la primera etapa sevillana realmente no conocemos obra. Se atribuye una Inmaculada en la sede de la Universidad Sevillana, de la cual no poseemos imagen en color y que nos plantea dudas en su producción. A modo de introducción de su obra, matizar que solo se conocen a día de hoy 3 obras firmadas y el resto son planteadas atribuciones. También es verdad que el resto de la pintura española, por ejemplo Velázquez no tiene gran parte de su obra firmada o ninguna, Caravaggio tiene una, Alonso Cano tiene cosas muy puntuales, por lo cual tampoco era una práctica obligatoria el firmar, que es una cuestión más propia del siglo XIX y sobre todo del XX. A la llegada de Tenerife les traigo 3 obras que muestran la influencia que posee Quevedo de la escuela sevillana. Pero de la escuela sevillana se influye o bebe de 2 fuentes. Una que es Francisco de Pacheco, que lo veremos posteriormente, y otra más interesante que le mueve a él, entiendo, porque coincide, es la alternativa a Pacheco, que es la llegada de Roela y de Herrera el Viejo a la ciudad, que dota a la pintura, por así decirlo, de otro planteamiento. Por un lado, uno defiende el dibujo sobre el color y Roela y Herrera defienden el color sobre el dibujo. Cuando llega a Tenerife, en estas primeras obras, como la que se le proyecta, que es la Anunciación a la Virgen de la Capilla Machado en Tacoronte, Santa Catalina de Tacoronte, se nota más la influencia clara de Roela, incluso en ese rompimiento de gloria rojizo y ocre en lo alto, se nota la mano de Herrera, la influencia de la pintura de Herrera el Viejo. Igualmente sucede con otra Inmaculada, la Inmaculada de Felipe Emperador Espínola, la del lado izquierdo de ustedes, donde aparece retratado el personaje, donde aporta una pincelada más suelta, una pincelada propia de Roelas, pero a su vez copia el modelo que establece Francisco de Pacheco en la Inmaculada con Donante, Fernández del Toro, el licenciado Fernández del Toro de la colección Granados en Madrid, una obra poco conocida, donde prácticamente copió el modelo, simplemente que lo lleva a su mano o a sus nuevos gustos inspirados por Roela y etc.
Igualmente, esa influencia del recién llegado a la ciudad de Sevilla, que era Ruela, se muestra en esta obra conservada en la sacristía de la iglesia de San Juan Bautista de la Villa Arriba, donde también se encuentran las misayas antes tratadas, y donde vemos modelos iconográficos que se van a repetir. Piensen que el ángel que aparece en segundo plano es el rostro de la Inmaculada anteproyectada, o de la Inmaculada que se conserva en el Museo de Bellas Artes, la llamada Inmaculada del Arcaro Justiniani, que presidía el oratorio de la Casa en la Laguna. Esas tentaciones de Santo Domingo también nos vuelven a hablar de esa vinculación con la orden dominica. De la vida en la isla de Gaspar de Quevedo, como sabemos de la cantidad de obra que se ve, sabemos que se relaciona con la Casa Mesa, que tiene una labor retratística que nos hace pensar que se relaciona con las clases acomodadas o aristocráticas de la Rotava y del norte de la isla o de la Laguna. También conocemos con certeza la existencia de varios discípulos. Documentalmente está probado el maestrazgo sobre Feliciano de Abreu, del que solo a día de hoy se identifican dos obras: la cruz procesional de la Cofradía de la Veracruz en la Rotava y el retrato del siervo de Dios en la iglesia de San Marcos. También nuevas aportaciones de manos de Carlos Rodríguez hablando de Vicente González, y de manera tradicional se ha justificado o se entiende como discípulo de Gaspar de Quevedo, Cristóbal Hernández de Quintana, un apartado, una cuestión que no está debidamente documentada. Si bien nos faltan fuentes para entender la presencia que hizo y con quien se rodeó de manera documental en su estancia sevillana, a que se dedicó y demás, sí el estudio de la obra nos permite conocer cómo se movió y con quién se movió y a qué prestó atención en su estancia sevillana. Me explico. Aparte del documento, la primera fuente para un historiador del arte es la propia obra, y la propia obra nos habla del conocimiento de fuentes grabadas, nos habla de la influencia que ejerce en él el primer naturalismo y los primeros pintores naturalistas que empiezan en Sevilla, de manos del Pacheco, que es el principal defensor. Se nota la observancia del natural, se nota que sigue, aunque no sepamos documentalmente, que sigue claramente a Pacheco. No sabemos si suscribió algún tipo de contrato con él, pero sí se ve que lo observa, que está en su entorno, que lo controla, que sabe con quién se junta, con quién conversa, las teorías que se defienden en el círculo en el que se mueve Pacheco. Vemos cómo atiende y se plasma en su obra la llegada a la ciudad de la nueva pintura de Rodelas y de Pedro el Viejo. Todo eso se va mostrando en la pincelada de Quevedo. Exactamente, la pincelada de Quevedo. No pretendo alargarme, pero sí hay una serie de claves en las cuales con las que podemos identificar al personaje y podemos identificar su obra. Hay claves en la obra de Quevedo que son constantes. Una es clara, o sea, sí, copia del grabado, pero para poder copiar del grabado tiene una destreza muy fuerte en el dibujo. O sea, es un gran dibujante, controla. Antes vieron las propias radiografías donde no se nota arrepentimiento alguno, no se nota un trazo grueso ni nada. Hay una seguridad, un trazo seguro y ágil a la hora de dibujar. No conservamos dibujos de él a día de hoy, que sepamos, autógrafos para justificar, pero la propia obra nos habla de esa solvencia en el manejo del lápiz. Igualmente tiene una destreza en el pincel. Su pincelada no es nada cargada, es lisa, juega incluso con veladura, juega como hemos visto anteriormente, como explicado Rubén, juega bastante con los fondos rojizos, etc. El fondo rojizo, esa capa de preparación rojiza y ese ocre que aparece en toda su obra son unas constantes que nos permiten identificar la obra por la capa pictórica. Y también hay que entenderlo que es un pintor que copia del natural. Tiene una capacidad de registro interesantísima, de que se nota la observancia y la copia auténtica. En su obra se combinan bodegones, se combinan retratos, se combinan diferentes detalles vegetales. Se nota, por ejemplo, la observancia del natural hasta el extremo, que en las telas sabe diferenciar perfectamente un damasco de un terciopelo y lo ilumina con la luz diferente. O sea, esas telas que llevan unos tornasoles diferentes en cada uno de ellos por el
diferentes tipos de tramado y de tejido, él es capaz de representarlo con los pinceles. Nos habla de un pintor hecho, maduro, que llega aquí con 34 años y que domina la técnica de una manera que no habían dominado en el momento en Tenerife hasta su llegada. Si bien en un primer momento nos encontramos con un pintor que mira roelas y que tiene una pintura más color sobre dibujo, no le impide que a lo largo de su trayectoria, como veremos posteriormente, se adapte más a los gustos de Tenerife, donde influye más el dibujo sobre el color, de tal manera, tal vez, entiendo que por la influencia de la pintura llegada de Flandes, que tuvo que haber marcado de una manera muy fuerte a los pintores del lugar. Hablando de las obras que nos reunieron hoy, la causa por la que nos reunió hoy, decir que históricamente estas obras que son en su procedencia sí aparecen documentadas en los años 20 del siglo XIX en los inventarios de San Juan de la Orotava. Creemos que provienen de algunos de los tantos desamortizados conventos de la Orotava, bien de los franciscanos, bien de los agustinos, o del cercano convento de los dominicos, con el que parece que él tiene bastante cercanía. Esa relación también nos permite conocer, como bien apuntaba Rubén, el control que tiene de los discursos contrarreformistas y también de la tradición, porque realmente las pinturas, como bien comentó, en los bastidores originales tenían unas bisagras y unas ruedas, de tal manera que hacían de puertas corredizas en un nicho, entiendo yo, dedicado a un Cristo, a una imagen de Cristo, puesto que a los lados están los padres, los protectores de su iglesia, de San Pedro y San Pablo. Entonces la imagen central tenía que ser un Cristo, y estas puertas correderas se abrían y cerraban en función del del culto al que se dedicaba esa imagen. El día de culto se abrían, el día que no había culto la imagen quedaba cerrada, de tal manera que se lograba esa idea de tríptico antiguo, pero llevado al grado del traspantojo barroco en la Orotava del siglo XVII, de manos de un pintor formado y a su vez clérigo. Es cierto también apuntar que lo que no ha nombrado en Tenerife cuando llega a las Islas Canarias logra hacerse clérigo y combinar las dos profesiones, siendo cura, clérigo y pintor, y combina las dos profesiones en todo momento. También hay que citar que la presencia de estas obras en el panorama del patrimonio histórico de la isla es rara, puesto que si lo comparamos por ejemplo con La Palma, donde sí conservamos obras del Círculo de los Silva, como bien mostró también anteriormente Rubén, en La Palma abundan más las representaciones de San Pedro y San Pablo exentos, en este caso dentro de una tramoya, de un barroco y de un trampantojo, como es el caso que proyectamos, o como retratos exentos sobre paisajes. En Tenerife, en cambio, no abundan, y a bote pronto hay retratos salteados, y la única serie o pareja similar a la proyectada aquí y tratada hoy podría ser un San Pedro y San Pablo que se conservan en la misma capilla de los Mallados en Tacoronte, del que hoy no portamos imagen. Paralela a esta obra, a estas dos obras, podríamos asociar estos otros dos lienzos, el San Pedro, obra exenta que posiblemente podría haber hecho pareja con otro San Pablo, del que no se conserva, conservado en este caso en la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción en Los Ralejos, o Santo Domingo, que preside en el segundo cuerpo del retablo de San Pedro del Señor preso en la Concepción de la Orotava. Fíjense en el recurso del ángel coronando, es el mismo ángel, con diferentes matices. Le cambiamos una tela azul, pero la corona, el modelo de la corona es exactamente igual. El sistema del tratado de los paños y demás. Cuente también que el cuadro tiene unos repintes en los laterales, pero es fiel, o sea, es fiel al fondo rojo, es fiel al tratado natural de los paños, a esa estética que él genera una vez llega a la isla, más serena, más pesada, solemne, no carente de vida. Eso se mantiene a lo largo de toda su producción. Les traigo estos dos ejemplos. Fíjense, por ejemplo, lo que le comentaba, la corona es prácticamente igual, es más reducida la de San Pedro y San Pablo, la de Santo Domingo Mayor, pero son exactamente el mismo diseño, y el ángel prácticamente copia o deriva uno del otro. Son piezas, por ejemplo, el Santo Domingo no adscritas hasta el momento. Igualmente sucede con los modelos femeninos, que crean una línea de su llegada a la isla, mujeres jóvenes que
que portan niños ya creciditos, que participan, que tienen unos cuerpos no rollizos, más naturales, y siempre acompañando a ellos el rompimiento de gloria, y en torno a ellos cabecitas de querubines que se suceden constantemente en toda su producción. Este es el caso, por ejemplo, de este lienzo, que hasta el momento nadie ha atribuido a Gaspar de Quevedo un detalle también de la Virgen entregando el Rosario Santo Domingo de Guzmán, que se conserva en la parroquia de San Juan de la Orotava, en la parte alta del retablo del Señor de Alcañitas. Restaurado y demás, la obra ha permanecido allí inédita hasta que hoy creo que soy el primero que la identifica. Esta Virgen del Rosario, por ejemplo, como bien le citaba, marca la pauta y demás. Si vemos diferentes cuadros donde aparece la representación mariana de la Virgen, se repite el mismo modelo de manera consecutiva, o en obras de mayor alcance y donde hay un mayor número de representaciones, diferentes tipos, porque realmente son tipos, diferentes modelos que nos permiten para identificar otras obras por comparación, dado que no hay obra firmada, o gran parte de su obra no está firmada, por comparación, por un estudio formal de toda su producción, por cuestiones técnicas y compositivas, podemos identificar nuevas obras. Esta es la última obra que está documentada, es de 1668-1672, se pintó en La Laguna, también nos habla de que él se movía dentro de la isla, y pertenece es el retablo, es el cuadro central del retablo de las ánimas del purgatorio en la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación en la Victoria de Centeno. Vemos cómo se repiten los mismos modelos iconográficos. Fíjense los angelitos que están alrededor de la casa de San Miguel. Vemos los santos. San Pedro, que aparece detrás de Cristo, es idéntico. San José repite modelos que existen en Lanzarote. San Pablo repite el mismo modelo. O la Virgen tiene el mismo rostro que hemos citado anteriormente. En torno, por ejemplo, al Dios Padre en la parte superior, vemos las mismas cabecitas con alas que hacen un aro, un limbo en torno a la figura del Dios Padre. Vemos también en este lienzo la influencia clara que hay en él del grabado. Eso no impide una composición tan compleja como esta, el recurrir a grabado para detalles concretos como pueden ser los ángeles, o copiar literalmente, con su licencia por supuesto, la figura, con las licencias propias que él se permite, la figura del arcángel, que corresponde a grabadores holandeses del siglo XVII. También nos da pie esta obra a ver su faceta como retratista. Fíjense en la esquinita, detrás de él, por un lado tenemos el infierno representado con un dragón que abre su boca y a donde van entrando los pecadores. Al contrario, tenemos un muro que lo protege y ahí aparece el tocante. Tiene una agilidad lo suficiente y un control del dibujo que le permite ser uno de los mayores retratistas del siglo XVII, que es un apartado todavía el que no está lo suficientemente profundizado. ¿Se acabó? Vale. Sin necesidad de soporte de imagen podemos concluir, sin ánimo de extenderme, que hasta hace unas cuantas décadas, hasta los trabajos iniciales de Carmen Fraga, Jesús Hernández Pereira y sobre todo las últimas aportaciones dadas de la mano de Carlos Rodríguez Morales, la figura de Gaspar de Quevedo era desconocida hasta ese momento. Si bien habían citas previas en la prensa, pero no había un trabajo ni un corpus lo suficientemente interesante. También, a modo de conclusión, decir que la obra de Quevedo y su trayectoria en la isla no está concluida. Se le pierde la pista en 1670, con 54 años. No se sabe qué pasó, si murió, si se trasladó, si simplemente han desaparecido los documentos porque no se conservan. No conocemos, por ejemplo, entiendo que una figura de este calibre tendría que haber tenido una biblioteca lo suficientemente interesante desde un punto de vista como clérigo y desde un punto de vista como artista, y haber traído de su estancia en Sevilla una interesante carpeta de referencias de dibujos y grabados que le permitieron desarrollar toda la producción en la isla y de la manera tan rápida con la que la hacía. O sea, en 20 años tiene una gran producción y toda su obra remite a influencia de grabado y demás, lo cual nos habla de una persona muy erudita que poseía un fondo documental que le permitía un trabajo medido. Eso unido
a su condición de clérigo, entiendo que le daría mayor trasfondo y que le evitaría también problemas en sus nuevas innovaciones que aportarían en la práctica canaria, por ejemplo, con el Santo Oficio. También decir que la obra de Gaspar de Quevedo merecería, a la altura del conocimiento en el que nos encontramos, un purgue, una recatalogación de parte de lo que se ha escrito hasta el momento. Creo que con el estudio de lo que hemos visto aquí, no, porque es una manera complementaria a la ponencia, evidentemente, de Rubén, pero sí en una ponencia más profunda deberíamos de plantearnos realmente las influencias de Zurbarán. Tiene muy poco, por ejemplo. Hay cuadros que se le atribuyen de manera tradicional que no tienen nada que ver con el resto de su producción, que no tienen que ver en la pincelada, que no tienen que ver en el dibujo, que no tienen que ver en la composición, en el soporte, etcétera, etcétera, que permiten hablar claramente de una quitada de su lista. También habría que desarrollar vías de investigación en torno a sus obras, en torno a la labor retratística, que no está dotada prácticamente, o la evolución de su taller, si realmente Quintana es o no discípulo, cuál es la trayectoria de sus discípulos como Feliciano de Abreu, que muestra maneras de tener una calidad más que notable, etcétera, etcétera. A modo de conclusión, decir que se puede hacer mucho más y no quiero extenderme. Espero que les haya servido para ilustrar la figura de Gaspar de Quevedo, que puedan entender estas dos obras dentro del contexto de su producción y que podamos desarrollar y poder investigar de manera holgada la producción de este pintor muy destacado de la Canarias del siglo XVII. Muchas gracias y buenas noches.